Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar Juan 10, pero antes de estudiar Juan 10 vamos a pensar en lo que dice Isaías. El profeta Isaías fue un hombre que vivió casi 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y una de las cosas que él dijo y que encontramos en Isaías 53:6 es: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que dice este hombre 700 años antes del nacimiento de Jesús. Ahora, durante el ministerio de Jesús, él tuvo que encontrarse con diferentes grupos de personas y algunas les trajeron un poco más de dolor de cabeza que otras, ¿no? Y uno de estos grupos era el grupo de los fariseos. En el capítulo 10 de Juan encontramos a Jesús contando una historia en donde va a comparar a los diferentes grupos de personas que existían en ese momento con algunas imágenes conocidas para el pueblo de Israel, ¿sí? Antes de contar esta historia, Jesús había tenido una discusión con los fariseos. Y los fariseos se presentaban al pueblo de Israel como los verdaderos pastores de Israel, los verdaderos encargados de dirigir al pueblo hacia las verdades de Dios y aún hacia Dios mismo. Y es a ellos que Jesús les cuenta esta historia. Él empieza a hablar de la historia del redil. Un redil es como un cercado que está preparado para cuidar a las ovejas, guardarlas y cuidarlas cuando llega la noche, ¿sí? Cuando empiezan los peligros de la noche. Era toda un área cubierta por un vallado, ¿sí? Que era como una pared hecha con maderas y alambres, ¿no? Que estaba preparado para que las ovejas no salgan de ese lugar. Y tenía un espacio, era como una abertura que se usaba como puerta. En esta historia, cuando Jesús habla del redil, se está refiriendo a la nación de Israel, ¿sí? A las personas que estaban siguiendo a estos fariseos y que tenían la promesa de Dios de tener a un Salvador, a un Mesías para la nación. Muchos se habían presentado en el pueblo de Israel como los salvadores prometidos por Dios, pero cuando Jesús habla de ellos dice: estos son ladrones y salteadores. Ellos no cumplieron con las cosas que Dios había determinado del Mesías. Dios, a lo largo del tiempo, como a través del profeta Isaías o a través de otros profetas, había dejado señales para la nación, que les iban a permitir reconocer al que iba a ser enviado por Dios, ¿no? Y muchos habían intentado encajar en este papel de salvador de la nación, pero eran ladrones y salteadores. Un ladrón es alguien que toma algo que no le pertenece, pero un salteador es alguien que toma algo que no le pertenece con violencia, que se encarga de hacer todo lo posible para tener lo que quiere, ¿no? Y Jesús va a decir: estos que se presentaron como salvadores, como líderes verdaderos para la nación, son ladrones y salteadores, y lo único que quieren es tener poder y autoridad sobre las ovejas, sobre esta nación de Israel, ¿no? Quieren usar el nombre del Salvador, prometido por Dios, para tener un beneficio personal, ¿sí? Por eso, en el versículo 2, Jesús, después de explicarles a todos lo que realmente eran estas personas, empieza a hablar de Él mismo, presentándose como el verdadero pastor. Y va a decir en el versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Este pastor se podía reconocer como verdadero porque entraba por la puerta. Cuando está diciendo que entra por la puerta, lo que está diciendo es que es una persona que cumplió con todas las señales dadas por Dios. Se podía decir que era el Mesías porque Dios había hablado de él y esta persona cumplía con todas esas cosas que Dios había dicho. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las ovejas? ¿Sí? Lo primero que dice es lo que te estaba contando del versículo de Isaías, es que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros, desde que nacemos como ovejas perdidas, que no tienen quien los cuide, quien los guíe, quien les enseñe, ¿no? Y cada uno de nosotros hace nuestra vida como nos parece, ¿no? Y a veces en ese andar sin pastor también fallamos contra el pastor, contra Dios mismo, ¿no? Y a veces tomamos decisiones que son pecaminosas y que nos alejan de Él, ¿no? Y andamos perdidas. Dios dice que cuando Él nos ve como ovejas que están perdidas, desorientadas, que no tenemos idea de lo que tenemos que hacer. Cuando la Biblia usa esta figura de las ovejas, usa la figura de un animal que necesita, que depende de alguien que lo cuide. Y por eso Dios eligió esta figura para nosotros. Nosotros necesitamos, desde que nacemos, alguien que nos enseñe, que nos oriente, que nos muestre
qué es lo mejor para nosotros y principalmente alguien que nos pueda dirigir hacia Dios. Ahora, en esta parábola, en esta historia de Jesús en Juan 10, Jesús está hablando sobre la nación de Israel y nosotros podríamos decir, bueno, esto no se refiere a nosotros porque nosotros no somos de la nación de Israel, nosotros somos argentinos, somos de otro lugar, somos de otro tiempo, de otro momento. Pero porque Jesús no se olvida de ningún detalle y porque Dios tiene este mensaje de salvación y de guía para todo el mundo, Él dejó unas palabras específicas para nosotros. Y esto lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 16. Y dice así: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pido que te quedes pensando en estas cosas, ¿no? En vos como oveja, ¿no? Como una oveja que puede estar desorientada, que puede estar siendo dirigida por los líderes equivocados, ¿no? Y esto lo podés ver en cosas sencillas. Hoy en día no tenés fariseos que te dirigen, pero sí tenés videojuegos, programas de televisión, música, bueno, tenés grupos sociales con los que quizás te podés estar identificando y que te pueden estar queriendo enseñar lo que son las verdades de la vida, lo que realmente importa, lo que realmente es bueno y malo, lo que te conviene y lo que no te conviene, y pueden estar mintiéndote como ladrones y salteadores, ¿no? Y tenemos que entender que detrás de estas cosas que hoy el mundo nos presenta hay un ladrón mayor, hay un salteador mayor que quiere quitarnos con violencia de las manos de Dios, ¿no? Y tenemos que entender que si nosotros estamos en esa condición, necesitamos correr hacia el que es el verdadero pastor, hacia Jesús, que realmente es el único que nos puede enseñar a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo conveniente, lo que no conviene, ¿no? Y que nosotros tengamos ese corazón que esté dispuesto a dejarnos encontrar por este buen pastor que nos está buscando, ¿no? Que realmente sabe que hay otras ovejas en otros rediles que necesitan de Él. Él nos busca y tenemos que quedarnos con la idea de que Él realmente nos busca y tenemos que tener un corazón dispuesto a ser encontrados por Dios. Así que te dejo, esta semana te animo a que memorices el versículo 6 de Isaías 53, porque así también es como vamos a comenzar el sábado que viene. Te quiero muchísimo, que Dios te bendiga.